escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. El título de esta enseñanza ¿es obligatorio el diezmo? Muchas personas me han preguntado sobre este tema. Al final les voy a decir lo que el Señor me ha dicho en conclusión que diga al respecto del tema de si es obligatorio o no el diezmo. Miren, hay muchas iglesias que viven del diezmo. Y el diezmo no está mal, está muy bien. El problema de esto es que hay un temor que ponen los líderes de estas congregaciones a las personas que tal vez no diezman o que tal vez no llegan a cumplir con el diezmo. Y esto lo vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Malaquías, ustedes lo conocen, Malaquías 3:10. Dice a la letra: traed todo el diezmo al alfolí. Al alfolí es el granero que había dentro del templo de Dios, ¿no? O sea, traigan todos los diezmos, o sea, de lo que era alimentos, trigo, cebada, vino, aceite, esas cosas, que era la comida finalmente también pues de los sacerdotes, con eso se alimentaban los sacerdotes. Pero el Señor decía a su pueblo de Israel en el desierto: traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si yo no os abriré las ventanas de los cielos. Amén, aleluya, dicen todas las iglesias en ese momento, ¿no? Porque hay una gran promesa. Y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Tomo esa palabra, Señor. Claro, por supuesto, dicen todos los hermanos cristianos. Está bien, Dios obviamente tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, pero hay cosas que están mal aplicadas y vamos a tratar de analizar esto de una manera, incluso lo diría de una forma bastante periodística. Vamos a analizar de forma fría, de una manera sin parcializarnos, ni por aquí ni por allá, sino de una manera neutral, tranquila, sin religiosidades, sin fanatismos, de una manera relajada. Entonces, pretender hacer diezmar a los cristianos mediante este versículo demuestra el desconocimiento total que los cristianos tienen al respecto de esto. Por ejemplo, en Gálatas 3:13 se afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En la palabra de Dios también dice que maldito es todo aquel que muere en un madero. Entonces, Jesús mismo se hizo maldición para librarnos del peso de la ley, de la maldición de la ley, si es que no la cumplíamos. Porque esa era la época, entiéndame bien, hasta antes de Cristo, nosotros vivíamos de acuerdo a lo que la ley decía, hasta que Cristo murió, y a partir de allí nosotros vivimos en base a la gracia. Vamos a ir analizando poco a poco esto. Si no se cumple con el diezmo y las ofrendas, estamos bajo maldición, dice Malaquías, finalmente. En el versículo 9 se habla específicamente de esto. Es decir, que el incumplimiento nos aparta en definitiva de Dios. Ahora, si no se diezma, ¿estaríamos entonces bajo maldición? Por ejemplo, en Romanos 8:39 dice: nada nos puede separar del amor de Dios. Pero veamos lo siguiente.
Si estamos diciendo que el incumplimiento nos aparta de Dios, o sea, de acuerdo a lo que dice Malaquías, el incumplimiento de esta ley nos aparta de Dios, entonces Romanos, ¿cómo se puede entender si dice en Romanos 8:39 que nada nos aparta de su amor? Es porque lo que se dijo para aquel tiempo fue necesariamente para el pueblo de Israel y no para lo que vino después. Y voy a seguir explicando. Es imposible que Dios nos bendiga a cambio de que nosotros hagamos algo, para empezar. Y esto sería un pago a cambio de algo. Estaríamos pagando a cambio de que Dios nos bendiga. Nosotros damos el diezmo para poder obtener la bendición de Dios. Y eso es perfectamente lógico si se aplica la ley. Pero como nosotros no estamos bajo la ley, entonces, bajo la gracia, pues no tiene lógica. Hay un choque, hay conceptos que no encajan. Y tenemos que tratar de entender por qué una cosa aparentemente se podría estar contradiciendo con otra. Pero es que no se contradice. Déjenme explicar lo que ahora estoy diciendo. Porque Cristo murió por nuestros pecados y para que la ley no se cumpla en nosotros, sino para que más bien vivamos por gracia. Entonces, ¿por qué la presión de esa ley dada en Malaquías para el pueblo israelí nos tendría que generar una presión desde un púlpito de alguna iglesia para que nosotros por esa presión tengamos que dar un diezmo obligatorio? Me adelanto un poco a la parte final. Hermanos, el diezmo nace de tu corazón, no del corazón del pastor. ¿Entienden? El diezmo nace de tu corazón. Son tus bendiciones que Dios te da a cambio de lo que tú haces por apoyar la difusión de su palabra. Repito, el diezmo no nace del corazón del pastor, por favor, que quede bien en claro. Aunque parece que fuera más interesado el pastor de que diezmen que los mismos diezmadores. Seguimos avanzando en este interesante tema que en definitiva intentaremos aclarar, al menos desde nuestra esquina, el significado real del diezmo y si es o no obligatorio diezmar. Nadie será justificado por la ley, dice en Gálatas 2:16. Y si fuera la justificación por la ley por demás, entonces, como decía hace un rato, murió Cristo. Repito, esto se encuentra en Gálatas 2:21. Nosotros no le estamos robando a Dios, si que no diezmamos, en lo absoluto. Ahora, fíjense, Abraham diezmó, según la Biblia, una sola vez. Diezmó una sola vez Abraham antes de ser Abraham. Él diezmó una sola vez de un botín que consiguió. Él nunca dio un diezmo de sus propios bienes, de su propio dinero, sino más bien la única vez que diezmó fue de un botín, Abraham. Miren, la palabra de Dios dice en Mateo 6:19, si nuestro tesoro, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde vuestro tesoro está, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es la fuente de nuestra provisión, si nuestro tesoro es la fuente de nuestra provisión, o sea, nuestro tesoro es Dios, entonces nuestro corazón estará allí, con Dios. Si nuestro tesoro está centrada en la fuente de nuestra provisión, quien nos provee todo el tiempo, entonces nuestro corazón estará con la fuente, estará con Dios. En Números 18:24 dice así, porque a los levitas, los que servían a la congregación a tiempo completo, les ha dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, en Números 18:24-26. Los levitas era el pueblo, eran los sacerdotes del pueblo de Leví, los sacerdotes que provenían de la tribu de Leví, porque eran 12 tribus en el desierto. Los sacerdotes vivían de los diezmos, como decía al principio, vivían de los diezmos que daba todo Israel, todo el pueblo que estaba en el desierto. Ellos estaban encargados del tabernáculo.
Ellos se encargaban del templo de Dios. Y como dice Malaquías al principio, decía el Señor, traigan todos los diezmos al alfolí. Y además Dios decía, y probadme en esto si yo no les bendeciré hasta que sobreabunde. O sea, Dios, conociendo el corazón del pueblo de Israel, con quien siempre el pueblo de Israel se andaba enfrentando con Dios porque no lo obedecían, porque su fe era fluctuante. Un día tenían mucha fe, otro día la fe estaba por los suelos y andaban pecando. Entonces, como era un pueblo realmente complicado, Dios, enfadado, dijo, traigan todos los diezmos ustedes acá a los graneros del templo y pruébenme si yo no voy a bendecirlos a todos ustedes hasta que sobreabunde, para que sepan que hay un Dios, para que sepan y conozcan de mi poder ya de una vez y se conviertan realmente en mi pueblo y yo sea Dios de ustedes y ustedes mi pueblo, de una vez. Decídanse, o conmigo o en mi contra. Entonces, el pueblo decía, bueno, amén, vamos a llevar los diezmos. Pero el Señor decía, no quiero dinero, no traigan dinero, no traigan ni oro ni plata, porque quiero evitar cualquier tipo de corrupción. Traigan comida, diferentes tipos. Eso traigan. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar, les voy a proveer, decía Dios, a mis sacerdotes, los que están en el templo, de esa comida para que se alimenten. ¿Por qué? Porque se dedicaban las 24 horas del día a trabajar en el templo. Entonces de ahí viene el tema del diezmo, pero se lo dijo a su pueblo de Israel en esa época, en ese momento, durante la época en que la ley era la única forma que el pueblo de Israel tenía para vivir, se manejaban de acuerdo a la ley. Entonces, finalmente, los diezmos llegaban hasta el templo y los sacerdotes pues podían vivir tranquilamente, los sacerdotes y su familia, con el dinero del templo, con los diezmos del templo. Y hablando de dinero, y sin embargo, pues en estas épocas, los sacerdotes actuales, los pastores actuales, la gran mayoría, ¿qué hacen con la congregación? Les exigen que den diezmo, ofrendas, exigencia desde el púlpito, y citan Malaquías, pero además citan otros pasajes más de la Biblia. Señores, mis queridos hermanos, Jesús nunca ofrendó, Jesús nunca diezmó, nunca lo hizo. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿por qué razón nos obligan a que hagamos algo que Jesús jamás hizo? Pero nosotros sí podemos diezmar, porque sería de sonsos no diezmar. Fíjense, o sea, no me estoy contradiciendo. Es tonto no diezmar, pero es malo que te obliguen a diezmar. ¿Por qué es tonto no diezmar? El Señor me dijo a mí, un día que le pregunté, Señor, ¿debo de decirles a la congregación que diezmen, que ofrenden? Y Él me respondió, no les robes la bendición de ofrendar y diezmar. Es una bendición de parte de Dios. Dios te bendice porque tú diezmas y apoyas, como decía hace un momento atrás, el avance de la palabra de Dios. Pero como también hacía referencia, hay algunos líderes de iglesia que exigen que se produzca ese diezmo porque ellos están preocupados, porque sienten como que Dios no va a cumplir el sostenimiento de aquellos sacerdotes. Sin embargo, Jesús decía, un momento, a ver, ¿no han visto ustedes los lirios del campo? ¿Cómo el Señor los viste? ¿No han visto ustedes los pajarillos que no siembran ni cosechan, pero sin embargo Dios les da alimento? ¿No son acaso ustedes más importantes? Entonces, los líderes espirituales, ¿por qué se andan preocupando, exigiéndoles a la congregación que diezmen si Jesús dice, ¿por qué se preocupan? Entonces, ¿de dónde nace la preocupación en el corazón de cada uno de esos líderes? ¿No será más bien de que deben de pagar el BMW
o el Mercedes-Benz que se compraron a fin de mes? ¿No será acaso que tienen las tarjetas de crédito sobrecargadas y que tienen que cumplir en pagar? ¿No será acaso tal vez que necesitan pagar la casa hermosa y bonita que se han comprado? Que no está mal. Yo mismo me quiero comprar mi casa. Dios me ha bendecido con un auto. Me falta mi casa. Le digo al Señor, Señor, yo quiero mi casa. Y Dios me dice, tú vas a tener la casa más linda de Japón. Es la primera vez que lo digo. Pero así me dijo Dios. Tú tendrás la casa más linda de Japón. Yo digo, wow, la casa más linda de Japón. Yo digo, será un decir. Pero Dios no piensa así. Dios dice, no, hijo, tú realmente tendrás la casa más linda de Japón. Entonces, hermanos, a partir de hoy, necesito que diezmen fuertemente, que siembren. Necesito, hermanos, que ofrenden, pero como nunca lo han hecho en sus vidas. ¿Debería hacer eso? No. ¿Saben por qué? Porque Dios además me dijo, tú vivirás de mis negocios. ¡Wow! Los diezmos, Señor. Los diezmos. Bueno, así me dijo, tú vivirás de mis negocios. Y Jesús dijo un día, cuando su mamá lo andaba buscando, hijo, ¿dónde has estado? Mamá, me quedé en el templo. Pero si hemos estado, tu padre y yo, preocupados por ti. Y Jesús respondió, yo he estado en los negocios de mi padre. Y sus padres no entendieron, claro, porque Jesús estaba hablando de su Padre celestial. Yo he estado en los negocios de mi Padre. O sea, Jesús estaba recogiendo los diezmos, ¿no? En el templo, por eso se quedó. Estaba recogiendo los diezmos en lo absoluto. Jesús estaba en los negocios del Padre y Dios me dijo a mí, tú vivirás de mis negocios. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los negocios de Dios? Mis queridos hermanos, los negocios de Dios son las almas. O sea, es llevar la palabra de Dios, que fue lo que hizo Jesús. Jesús estaba hablando del Señor y todos aplaudían y se quedaban maravillados de que un jovencito tuviera gran sabiduría y pudiera hablar de las Escrituras de aquel entonces con tanto aplomo, con tanta seguridad, con tanto conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces esto era algo que no encajaba, pero sin embargo, les repito, Jesús no estaba recogiendo los diezmos ni las ofrendas ni nada. Tal vez le dieron, bueno, muchacho, toma para que te compres tu caramelo. Tal vez le dieron algo, no, para que coja su camello y alcance a sus padres. No lo sé, para que se vaya en taxi, digo. Entonces, Jesús estaba en los negocios de su Padre y Dios me dijo, repito, tú vivirás en mis negocios. ¿De qué forma, mis queridos amigos, hoy desnudo mi alma y un poco también mi vida ante ustedes? ¿De qué manera vivo de los negocios de Dios? Yo soy periodista y lo he dicho muchas veces. Soy además productor audiovisual. Antes he producido series japonesas en este país y he vivido durante todo este tiempo trabajando intensamente no solo en la obra de Dios, sino en el mundo, en el campo secular, produciendo, como repito, programas y además, repito, clips de todo tipo, de toda índole. Y he vivido todo este tiempo de eso. Dios me ha bendecido con una profesión, me ha bendecido con dones. Mi esposa trabaja en una empresa junto con muchas extranjeras. Mi hijo estudia. Somos una familia bendecida que a modo de pajaritos vivimos con lo que Dios nos da. No nos falta, tampoco nos sobreabunda. Vivimos tranquilamente, en paz, y llevamos la palabra de Dios. Yo me encargo de sus negocios, dice Dios. Yo digo lo que dice la palabra de Dios. Yo me encargo de los negocios de Dios y Dios se encarga de mis negocios. Y seguimos hablando en el tema de los negocios, pero no estoy haciendo referencia en ningún momento de diezmo, de monedas, de absolutamente nada de eso. O sea, yo no sé por qué en otras iglesias se habla del tema del diezmo. Voy a explicar mejor lo que tengo acá anotado dentro de un momento más, solo que no me quiero perder de hacer mención de estas cosas que son importantes, experiencias que yo mismo he vivido al respecto del tema del diezmo y de qué significa vivir de los negocios de Dios. Mi profesión es un negocio que Dios me lo da. Eso es vivir de los negocios de Dios y Dios me bendice en mi profesión.
Por ejemplo, hace un tiempo atrás, una hermana me decía, ay, pastor, no sé, ¿debo ofrendar, debo diezmar? Sí, por supuesto, debes de hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Mira, ¿qué te parece si empiezas a diezmar a partir del mes que entra? O a fin de este mes. Pero no creas que yo te digo que hagas esto porque yo quiero tu dinero. Es más, cuando diezmes, y si la hermana está viendo este video, obviamente va a decir, sí, eso justamente me dijo el pastor. Cuando diezmes, ve a cualquier iglesia evangélica y deja tu diezmo allí. Y por favor te retiras, no te vayas a quedar, no quiero perderte, tú eres mi ovejita, le decía. No te vayas ahí, no te quedes ahí, ¿no? Solamente deja tu diezmo y te retiras. Y luego sigues congregándote acá. Le dije eso a ella. Finalmente ella no hizo eso. Ella diezmó acá. Yo le dije, le invité que se vaya a otro sitio a diezmar porque es mi principal interés que la gente entienda que yo no tengo ningún interés en el diezmo de nadie. Y eso debería ser algo que todos los pastores deberían tomar como estandarte de vida espiritual. Es decir, este mensaje básicamente está dirigido a los pastores, a aquellos líderes que por alguna razón se toparon con esta enseñanza y se quedaron enganchados. Ok, esto va realmente para ustedes. Todo el mensaje es para ustedes. Y no es un mensaje que tiene, que pueda tener tal vez unas ganas de hacer digamos, de hacerlos reflexionar mediante una katana audiovisual, virtual o a la distancia, mediante las ondas televisivas tal vez. No es esa mi intención. Mi intención es hablarles con todo el cariño del mundo a ustedes para que a través de ustedes más bien permitan que más personas que no creen en el Señor o que lo conocen muy referencialmente, los no creyentes, los que todavía no son fieles, que a través de ustedes precisamente ellos puedan venir a la iglesia. ¿A qué me refiero? Los no creyentes, los de otras religiones, porque nosotros no somos religiosos, somos simplemente cristianos y eso no es una religión, los que conforman las religiones del mundo, dicen, no, yo no quiero ir a esa iglesia donde dicen amén, aleluya, y no sé qué, porque ahí piden plata todo el tiempo. Ok, entonces, mis queridos hermanos, líderes de congregación, dejen de exigir. ¿Saben cómo hago yo acá? Yo digo esto, en algún momento de la enseñanza o al final, no importa en qué momento sea, pero yo digo esto. Bueno, hermanos, ya hemos terminado. Ahí hay una canasta. Los que deseen ofrendar o diezmar, por favor, pueden hacerlo allí. Ese es un tema entre ustedes y Dios, no entre ustedes y yo. Los que quieran ofrendar pueden hacerlo. Ese es un tema de ustedes. Además, ya les he explicado, eso es una bendición que Dios les hará llegar en algún momento y en el área que ustedes más necesiten ser bendecidos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que la gran mayoría hace? Les exige que ofrenden. Y ahí es el error. Ahí nos equivocamos. Porque eso precisamente hace que la gente se aleje de las iglesias. No exijamos a los que apenas están intentando conocer al Señor, no les exijamos que ofrenden, porque no es correcto. Pero como decía, hay muchas necesidades de parte de los líderes o del pastor o del grupo de pastores que conforman la iglesia, de que no, pues tienen que poner porque la iglesia se está sosteniendo con las ofrendas y los diezmos, porque tenemos que pagar el local, o porque queremos ampliar, o queremos comprar el terreno, no sé cuántos, o queremos levantar, construir en el terreno donde hemos comprado, y finalmente hay urgencia de dinero. O sea, Dios no lo sabe. Dios no sabe de la necesidad de ustedes. O sea, Dios no los está apoyando. Dios los ha dejado, les ha dicho, bueno, ustedes levanten la iglesia y ya véansela como puedan. ¿Eso ha dicho Dios? Dios
sabe muy bien de todo lo que necesitan ustedes. Entonces Dios les hará llegar de la manera más inesperada imaginable. Dios se glorificará. O sea, ustedes no le permiten a Dios que se glorifique. No le permiten. Porque ustedes le exigen a las ovejitas que den su dinero. Y no dejan que Dios se glorifique de la forma que Él quiera glorificarse y ustedes van a quedar sorprendidos. ¿Saben qué es el diezmo? ¿Saben ustedes qué representa el diezmo realmente para los creyentes, los que fielmente dan su diezmo cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días o cada mes? No hay una fecha o un tiempo estipulado, además, para dar diezmos. Eso, yo no sé quién ha dicho que debe ser cada semana o cada 15 días o una vez al mes. El diezmo incluso puede ser una vez al año. ¿No han escuchado eso? Bueno, no es muy popular decir eso porque no le conviene a los líderes cristianos de decir que ustedes pueden diezmar una vez al año si desean. No es muy popular decir eso. Pero, ¿qué representa eso? El diezmo representa para esas ovejas sudor, lágrimas, esperanzas, tristezas, penas, enfermedades y etcétera de cosas. Eso representa el diezmo. Ellos están esperanzados en que mediante su fe y mediante ese acto de diezmar, Dios los bendiga en lo que ellos están necesitando ser bendecidos. Pero además ustedes habrán visto que existen muchos cristianos que siguen siendo pobres esperando que Dios les cumpla algo que realmente había sido dado para el pueblo de Israel y no necesariamente para nosotros ahora. Ellos están esperando de que les sobreabunde y no les sobreabunde y siguen siendo pobres. Debemos de probar a Dios, como Dios dice en Malaquías, probadme si en esto no he de cumplir acaso. O sea, debemos nosotros de probar a Dios. ¿Nosotros acaso éramos ese pueblo rebelde al que Dios le hablaba? Pruébenme, decía Dios, pruébenme si yo no voy a cumplir. ¿Nosotros somos entonces ese pueblo de Israel rebelde del desierto? ¿Un pueblo que estaba bajo la ley? ¿O somos el pueblo de Dios que vive bajo la gracia? ¿Por qué un cristiano actual tendría que probar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? Probar a Dios. Señor, te voy a poner en prueba. ¿Está escuchando? Señor, te voy a poner en prueba para ver si me sobreabunda, ¿sabes? Este es mi diezmo. Toma. Ahora me vas a demostrar que tú eres Dios y me lo vas a duplicar o me lo vas a quintuplicar o me lo vas a supermultiplicar. Te voy a probar. A ver, pues, de repente mi fe crece un poco más. Si veo que tú me bendices y me sobreabundas como dijiste. Pero, ¿y tu fe? Porque tienes que probar a Dios. ¿Y dónde está tu fe? ¿Por qué Dios te tiene que dar dinero a cambio de dinero? También. O sea, ¿Dios está obligado a darte dinero a cambio de dinero? Dios te puede dar, no necesariamente dinero, aunque lo puede hacer, pero Dios te puede bendecir en cualquier otra área de tu vida. ¿Quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Quién tiene la sabiduría? ¿Tú o Dios? Dios, con su sabiduría, el Señor dice, atiende a mi sabiduría, hijo mío, escúchame y obedéceme. Yo te bendeciré de esta forma porque te conviene que seas bendecido en esta área y no en esta otra donde tú me estás pidiendo. Yo te bendeciré donde te conviene. Escucha mi sabiduría, hijo mío, y aprende. Sé obediente, dice Dios. Entonces todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Si el Señor hubiera hablado a través de Malaquías refiriéndose a su iglesia de que diezmen porque ustedes se convertirán en tierra deseable, entonces deberíamos entender de que está hablando a la iglesia que debe de diezmar, pero no está hablándole a la iglesia que debe de diezmar, sino está hablándole a su pueblo. Su pueblo es quien se convertiría en una nación de tierra deseable y no
a la iglesia, porque la iglesia no es ningún terreno deseable, es más bien un terreno perseguido y aborrecido actualmente. Entonces, por allí, en el versículo 12 de Malaquías, se entiende claramente de que no se está hablando de este tema, no se está diciendo de que es la iglesia una tierra deseable. Por eso ese versículo en donde se apoyan y se sustentan todos aquellos que tratan de hacer que la gente diezme con prontitud, hasta les pasan papelitos, no es que usted debe de anotar acá cuánto está diezmando mes a mes, no es para llevar la contabilidad, para que usted mismo o usted misma lleve su propia contabilidad y sepa cómo anda al día, si está o no está al día en sus diezmos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo digo, ¿es necesario apuntar tus diezmos mes a mes? Porque si no lo apuntas, los libros del Señor no estarían al día, porque de alguna manera tus apuntes suben como perfume agradable hasta los cielos, y Dios dice, acá vienen los apuntes de mi hija, está al día, a Abril le faltó, Abril no tiene que ponerse al día. Le voy a decir al pastor, se lo voy a revelar a su pastor, de que le diga que se ponga al día en Abril, porque no me está cumpliendo. ¿Para qué apuntan en un papel? Entonces, el tema del diezmo es un tema realmente que causa muchos contrapuntos. La gente está o a favor o en contra del diezmo. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo no estoy ni a favor ni en contra, porque yo no vivo de los diezmos. Si la gente diezma en esta iglesia, eso es para que la palabra de Dios se expanda, no para que mis negocios personales se expandan. Yo vivo de los negocios de mi padre y mi padre me bendice. Ya lo expliqué. Eso ya está claro. ¿Por qué no hacen lo mismo los demás hermanos, los demás pastores? ¿Por qué no buscan que Dios los bendiga de una manera que no tenga que ver necesariamente con la congregación? Porque ya tenemos una muy mala imagen. Nos hemos hecho de mala imagen ante los mismos creyentes y ante los no creyentes. Y allí, finalmente, ¿quién se está beneficiando? ¿No es acaso Satanás? Por ejemplo, y si quieren exigir el tema de que eso está en la Biblia y hay que hacer que se cumpla. Y si quieren exigir eso, porque eso pertenece al antiguo pacto, eso pertenece a la época de la ley, entonces, ¿por qué además no guardan el sábado? Porque también pertenece a la ley. ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Por qué además no hacen sacrificios? Está bien que Jesús haya muerto en la cruz, pero hay que continuar pues, con la ley, ¿no? Hay que continuar. Porque si se va a exigir que un tema que es netamente dentro del campo de la ley, cuando nosotros vivimos por la ley, entonces si se va a exigir que se cumpla el tema de la ley, entonces también pues que se continúe con los sacrificios, que se continúen con las fiestas de Pentecostés. ¿Qué congregación celebra fiesta de Pentecostés, que también formaba parte de la ley? ¿Qué congregación celebra la fiesta de las trompetas, que formaba parte de la ley? ¿No? ¿Qué congregación celebra la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias? Esa es la única fiesta que celebran. La fiesta de las primicias, es decir, del diezmo. Eso sí, lo más conveniente, la fiesta de las primicias, eso sí lo celebran todas las iglesias evangélicas, en este caso, porque me refiero a ellas ahora. Entonces, y las otras fiestas y las otras actividades que también se mandan en la ley, ¿por qué no las realizan? ¿Por qué solamente la fiesta de las primicias? Es decir, la exigencia del diezmo. Entonces se dan cuenta que para lo que les conviene es que finalmente están tratando de hacer que algo que no se aplica con nosotros se aplique de todas maneras porque es necesario. Ya he explicado a lo largo de este video por qué razón es que eso no encaja con nosotros, no pertenece a esta época. El principal obstáculo para que la gente no quiera acercarse a las iglesias somos nosotros, los pastores, que no tenemos claras las cosas. El Señor nos pide que rescatemos almas que están en manos del enemigo. Y debemos de traerlas, no para
sacarle ese jugo, no para sacarle su dinero en pro, ¿no? En favor de la obra del Señor. El Señor es el principal interesado de que su obra avance. El Señor es el que va a glorificarse trayendo las finanzas de los lugares menos imaginados, que ustedes finalmente van a terminar sorprendiéndose del poder de Dios. Dios es el que toca los corazones. No tiene por qué el líder de la congregación X tocar el corazón para poder llegar al bolsillo de los hermanos cristianos. Como decía en esta enseñanza, y reitero, captemos el interés de los no creyentes, cambiándonos, lavándonos la cara, cambiando la imagen que nosotros tenemos de ser pastores que andan robándole el dinero a la gente. Cambiemos esa imagen. La única manera es pidiéndole a Dios que se glorifique en nuestras vidas, que se encargue Dios de sacar adelante los proyectos de la iglesia y nuestros propios proyectos personales para no vivir dependiendo de las finanzas de la iglesia. Si nos llega dinero de la iglesia, amén, qué bueno. Nosotros somos seguidores de Cristo. Jesús decía, y con esto termino, ahora mismo incluso les podría decir Jesús, ¿sigues la palabra de mi Padre? ¿Te esfuerzas por obedecer? ¿Estás pagando el precio? Amén, Jesús. Sí, Señor, lo estoy haciendo. Entonces, ven y sígueme. Tenemos que rescatar muchas almas porque están cayendo al infierno. Señor, pero ¿y mi familia? ¿Y la congregación? ¿Qué voy a hacer? El domingo me tengo que presentar a la congregación, Señor. Tengo que llevar la palabra. Y Dios, Jesús, diría, tú nunca me viste en un lugar fijo. En la Biblia no aparece en ningún momento que yo me haya establecido en alguna congregación. Yo predicaba en campos, en praderas, en la playa, desde una barca, desde una colina. Mira, las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde repose su cabeza. Si tú quieres seguirme, no te preocupes qué has de comer o con qué te has de vestir. Solo preocúpate por obedecer a mi Padre, por llevar su palabra, y Él te bendecirá como no tienes idea. Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad.